Vamos a hablar de el maltrato animal. Fíjese que aumentó en un 120% y hay ya voces que piden cárcel efectiva. Hay diputados que proponen aumentar las penas de la ley Chelito y bueno, la cifra también es reflejo de los casos registrados de los últimos 3 años. Mutilaciones, violaciones, golpizas, apuñalamientos, parte de los que se ha registrado con maltrato animal, violencia contra los animales, que ha aumentado en un 120%. Entonces, mientras que el 99% de las denuncias quedan archivadas y sin responsables. Bueno, ¿para qué hacemos ley si no va a haber recursos para poder seguir y perseguir a los culpables, ¿no? Hablamos con Rodrigo Morales, subdirector nacional de la Comisión Nacional de Tenencia, responsable de mascotas del Colegio Médico Veterinario de Chile, Colmevet. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola Julio, buenas noches, muy bien, ¿y tú? Muy bien, a ver si nos puede contar un poco esta realidad, ¿no? Un tema que nos genera preocupación, sobre todo a los que tenemos ahí una afinidad especial con los animales. Cuéntanos un poco qué pasó. Una cifra alarmante, que no solo aumenta en números, sino que también en el nivel de violencia y en los distintos casos que se van visualizando en las redes sociales, ¿no, Julio? Hemos visto casos de todo tipo, o sea, desde animales arrastrados, mutilaciones, animales con dueño y sin dueño. Esto es verdaderamente una pandemia de violencia contra seres muy vulnerables que, como tú bien dices, son parte de la familia. Entonces, ¿qué hacemos en Chile? ¿Aumentamos las penas? ¿Cómo creen? Eso es lo que quiero hablar hoy día con ustedes. Claro, porque estamos hablando de un 120% y además una cifra que yo creo que es escandalosa, ¿eh? El 99% Totalmente. De estas quedan archivadas y sin responsable. ¿Para qué hacemos ley si no vamos a perseguir a quienes cometen los delitos que sancionan esa ley, ¿no? Exacto, y sobre todo sancionar a los que están cometiendo delitos muy graves, incluso con resultados de muerte. O sea, el día de hoy la ley ya exige, en las modificaciones que ha tenido con la ley 21.020 de tenencia responsable y la ley 20.380 de protección animal, ya se han aumentado las penas, se han agregado penas accesorias como la inhabilidad perpetua a la tenencia de animales, o por ejemplo, que alguien que dañe gravemente o produzca la muerte de un animal se imponga la pena de presidio. Pero eso el día de hoy no está pasando. Ahí en ese sentido el Poder Judicial y el ente persecutor está fallando en la aplicación de esta ley que ya tiene muchas herramientas para poder implementarse y que no se está implementando. Entonces existen muchas cosas ahí, vacíos que se están visualizando, pero la pregunta principal es, ¿aumentamos las penas? ¿Eso va a servir? La verdad, Julio, es que los antecedentes dicen que no. Los antecedentes dicen que el tema es que apliquemos la ley que ya tenemos. Si no somos capaces de hacer eso, aumentar las penas no va a cambiar el tema. Claro, porque pueden aumentar efectivamente y que yo digo, o sea, se puede caminar y masticar chicle a la vez, o sea, podemos trabajar en un aumento que sea cárcel efectiva y todo el tema, pero si no haber la disposición de fiscalía o de las policías para poder perseguir e investigar a quienes son los responsables de cometer este tipo de delitos contra animales, bueno, ¿para qué? Insisto, y ahí te doy el punto, Rodrigo. ¿Cuál es el sentido de aumentar las penas si no tenemos ni siquiera la intención de perseguir o investigar estos temas? Exactamente, ya se han hecho modificaciones importantes y no ha existido la capacidad. Entonces creo que el llamado de atención es hacia cómo estamos aplicando la ley, que ya tiene buenas herramientas, y cómo, por ejemplo, estamos entregando y capacitando a las policías, a los mismos jueces en la implementación de esta ley. Eso se ha hecho muy limitadamente. O sea, el día de hoy tenemos a las ONG, tenemos a personas independientes, a veterinarios en sus clínicas, trabajando y dándolo todo para luchar contra este flagelo de la violencia, el maltrato animal, pero es en base a la voluntad de las personas. Y eso ha sido históricamente en Chile, Julio. O sea, han sido en base a las ONG que han cambiado leyes, que se abordan los casos más dantescos. Y esto no puede ser así. Nosotros tenemos un poder judicial, tenemos leyes y no se están aplicando. ¿Rodrigo? Entonces, pues tenemos que poner el ojo ahí. Claro, y eso, ¿a qué crees tú que responde que no se esté aplicando? ¿Cuál es el problema? Ahí no están los recursos para la persecución penal, son delitos difíciles de comprobar, no hay una disposición quizás del órgano persecutor, que en este caso es la Fiscalía, de prestarle atención a este tipo de delitos. ¿Por dónde pasa que tengamos el 99% de las causas, según estas cifras, de casos relacionados con violencia animal sin penas, ¿no? Sin personas responsables? Hay varios temas relevantes. Uno de ellos, por ejemplo, son las denuncias.
Las denuncias que el día de hoy se están interponiendo en fiscalías, en policías, muchas veces carecen de la información suficiente para que se active el proceso de persecución penal. Eso es importante de visualizar. Además, no todas las denuncias corresponden efectivamente a casos de maltrato. Algunas corresponden a condiciones malas de tenencia, infracciones a la ley, pero no directamente a maltrato, y eso también tenemos que ir depurando. Ahora, visualizando directamente de cómo estamos persiguiendo la ley, el día de hoy no existen capacidades técnicas, Julio. De hecho, ¿cuántos médicos veterinarios profesionales que son encargados de hacer los informes, de entender la salud de los animales, están el día de hoy en los organismos públicos participando de esta labor? Muy pocos. Poquísimos, tanto en temas sanitarios, tanto en temas de persecución penal, las policías. ¿Cuántos carabineros están capacitados para fiscalizar e implementar la ley de tenencia? Poquísimos. Nosotros el año pasado con el gobierno regional, de hecho, capacitamos alrededor de 2 policías solo en los municipios de Santiago. Y aún así, esto fue poco, limitado y los recursos muy escasos. Entonces, nuevamente estamos trabajando en base a voluntades, proyectos, ONG, para hacer una labor que debe ser no solo de un organismo de gobierno centralizado, sino que de todo el Estado. Este delito es tan importante como cualquier otro delito, y el día de hoy eso nos está visualizando. Y aquí hay un dato importante, Julio. Las personas que maltratan animales están muy cercanas a maltratar personas. De hecho, hay antecedentes en otros países de que muchos maltratadores de animales también maltratan mujeres, niños, e incluso tienen violencia interpersonal dentro de sus delitos anteriores. O sea, es un delito que se contagia con otros delitos y no lo estamos viendo. No, claro, y además, bueno, hay un facto, como dicen hoy, ¿no? Que es real, pero independiente de eso, o sea, hay una ley, si es el tema. Como que en este país, y eso queda la sensación no solo con esta ley, sino que con otras leyes también, que existe tanta discusión para llegar a un acuerdo, para generar una ley, una legislación, una normativa, pero no se preocupan en destinar recursos para que ésta se implemente, ¿no? Y este es un ejemplo clarísimo de eso, Rodrigo, ¿no? Sin ir más allá, en ese punto, Julio, el programa de tenencia responsable a nivel nacional ha disminuido su financiamiento desde que se empezó a implementar la ley en un 70%. No, pero en un 70%. Es un chiste. Entonces es muy triste el día de hoy exigir cuando los presupuestos se han mantenido muy bajos, paupérrimos, y esto no permite capacitar a otros municipios, no permite esterilizar para evitar el abandono y no permite también hacer más acciones. Y otro punto importante, Julio, no podemos dejar de decirlo. Hoy en Chile no se está educando a las personas sobre tenencia responsable, sobre cómo sienten los animales, sobre sus necesidades. En ningún colegio, no es obligatorio, no está en el currículum, siendo que debiese ser obligatorio hace más de ya 15, 20 años. Entonces, nuevamente, seguimos pensando que nuevas leyes, nuevas modificaciones van a cambiar el panorama, cuando el desafío que tenemos es trabajar colaborativamente, ya que el mensaje del Colegio Médico es: faltan veterinarios en instituciones públicas, promoviendo la salud animal, haciendo los informes, promoviendo que esto se prevenga y sobre todo que se accione, porque sin veterinario esto no funciona. Sí. No, y además sabemos que también las instituciones, puntualmente la PDI, que tiene la Videma, ¿no?, que se encarga muchas veces de perseguir o hacer investigaciones al respecto, carece de algunos tipos de recursos. Bueno, en fin, uno dice de repente, y perdón que a lo mejor uno se ponga latero, pero el gasto que tiene el Estado de repente en cosas que son tan poco necesarias, cuando realmente hay situaciones que, por ejemplo, esta legislación u otros programas, ¿no?, que ayudan a que la ley se cumpla, a veces carecen de recursos. La misma Fiscalía, ¿no?, si es cosa de ver al Ministerio Público, incluso hubo una discusión que le querían rebajar un poco el presupuesto, con una crisis de seguridad entre medio, en fin. Cosas que uno no entiende a veces lo que pasa en las cabezas de las autoridades quienes conducen el país. Ellos sabrán mucho mejor que uno, ¿no?, cómo se conduce un país, pero dentro del sentido común y el raciocinio, Rodrigo, por algo estamos teniendo esta conversación hoy. En lo fáctico, tenemos que el 99% de las causas relacionadas con este tema de violencia animal no llega a nada, y eso es preocupante. Mi querido Rodrigo, muchas gracias por conversar con nosotros a esta hora de la noche acá por Bio Bio, ¿eh? Que te vaya muy bien, Julio. Un abrazo. Un abrazo grande. Ahí estábamos conversando con Rodrigo Morales, subdirector nacional de la Comisión Nacional de Tenencia Responsable de Mascotas del Colegio Médico Veterinario de Chile, Colmevet, en un tema que es realmente escandaloso.